Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy en nuestro episodio número 145 estamos junto a Carles Salas y Sandra Marín García. Hola Carlas, hola Sandra, bienvenidas. Hola, gracias. Hola, gracias por invitarnos. Por favor, un placer. Hoy estamos en un capítulo especial grabando durante nuestro B-Meeting de 18 años junto a Olga Sasplugas, parte del equipo, y en La Caldera, que no lo habíamos hecho nunca todavía, así que es la primera vez, lo cual siempre hay una primera vez. Lo primero que nos gusta preguntarles a nuestros invitados es acerca de quiénes son, desde un ethos que tiene que ver con cómo se describirían como personas hoy, y luego vamos a hablar de lo que hacen, porque en VIDE consideramos que porque somos hacemos y no porque hacemos somos. Quizá hay gente que piensa distinto, pero nos gusta un poco empezar por la parte que hablábamos antes off the record, mamífera de cada uno de ustedes. Entonces, si nos tienen que contar quién es Sandra, quién es Carlas, en el orden que quieran, hoy en este 2026 caluroso que estamos atravesando, ¿cómo se contarían a alguien que no los conoce? Tiene la palabra Sandra. Me da la palabra Carlas. ¿Cómo se definiría Sandra hoy? Sandra es alguien que atraviesa la vida bailando, con la danza, a través de la danza y desde la danza, en el sentido amplio de la palabra. Para mí todo es cambio, todo es búsqueda y continuo aprendizaje. Antes hablábamos, no me preguntabas si soy mamífera, por supuesto que lo soy, y de hecho estoy reconectando con esa sensación de mamífera, intentando ir más y más a la esencia, porque siento que estamos todos aceleradísimos y mucho en la cabeza, en el mundo de las ideas. Y bueno, tengo la suerte de ser mamífera madre y eso también me conecta, ¿no? Me conecta con esta realidad, con la tierra, con el ahora. Así que bueno, soy alguien en continua búsqueda de presencia, cosa que la danza me ha dado siempre y ahora tengo que repensar esa danza porque no estoy bailando de otra manera. Pero sí, yo creo que así me definiría. Curiosa y sí, con muchas ganas de seguir descubriendo mientras estoy aquí en esta dimensión. Genial. Pues esa pregunta no me la esperaba. Es una pregunta complicada. Pues no, pero si soy sincero y honesto, te diría que cada vez me conozco menos, cada vez me sorprendo más con las decisiones que tomo y cómo hago las cosas, porque las hago por impulsos. No me gusta mucho razonarlas ni racionalizar. Intento ser lo más emotivo posible y funcionar por emociones. Y es como cuando mejor me ha ido la vida ha sido a través de las emociones. Por lo tanto, sigo tomando decisiones que vienen a través de las emociones. No sé mucho quién soy y tampoco quiero psicoanalizarme ni quiero estudiarme porque creo que me pondría triste en muchos aspectos y pensaría que he perdido mucho tiempo en mi vida. Entonces, prefiero no pensarlo así. Y me pasa como con Sandra, también soy curioso. Es alguien que me fascina el arte en todas sus formas, todo tipo de arte, sea clásico, contemporáneo o conservador o avanzado o brutalista, me da absolutamente igual. Me interesa el arte, todas las manifestaciones del arte y todas las épocas. Es algo que me parece incluso erótico. Estar en un museo de arte contemporáneo es algo que me pone muy feliz, por no decir cachondo. Y sí, soy como curioso y me gustan las personas, me gusta la gente que es honesta, sincera. Eso que me preocupa del mundo, la gente que me parece que es especial, solo por ser sincera y honesta, porque cada vez conozco menos gente sincera y menos gente honesta, y entonces cuando encuentro a alguien así es como no me lo puedo creer. Y suelen ser gente de la tercera edad, las que son sinceros y honestos. Entonces me quedo en esto, con el hecho de ser curioso y conocer personas que me parecen simplemente especiales. Genial. Y desde esa curiosidad, la siguiente pregunta que les haría es, de esa curiosidad, ¿qué es lo que siente que le traen al mundo de las artes escénicas, al mundo del movimiento? Luego vamos a hablar de todo el trabajo que hacen en términos educativos y de formación, pero ¿qué sienten que esa curiosidad o esa percepción que tienen cada uno de sí mismos le invita? A veces hacemos la analogía de la comida, ¿no? O sea, como qué receta o qué condimentos, ¿no? Sienten que traen cada uno de ustedes a este planeta tan especial, que es el planeta del movimiento, de la danza, de la escena. Pues en realidad, ¿sabes qué pasa, Sebastián? Que yo si hablo de mí como profesor y no como las otras cosas que hago en el mundo profesional, si hablo como profesor o como coreógrafo, cuando era coreógrafo,
o como bailarín, cuando era bailarín, para mí era dar posibilidades, es posibilitar. Es algo que no he tenido mucho en mi vida, por situaciones familiares, económicas y culturales. Vengo de una familia muy humilde y muy sencilla culturalmente. Entonces, de pronto haber tenido oportunidades, creo que yo estoy en la obligación de que las personas tengan el máximo de oportunidades. Personas con las que te das cuenta que el mundo puede cambiar, personas que además no lo hacen en un beneficio propio, por su ego, por su ambición o por su deseo de que aparezca su nombre y ser famoso, que es algo que cada vez me cansa más. Son personas que simplemente tienen la necesidad en la vida de poder entenderla, aprender y sentirse como encajan ellos en la vida. Entonces, para mí dar la posibilidad de poder ayudar a esas personas, evidentemente no tengo la fórmula, porque cada persona es diferente, pero sí pienso que con los alumnos o con las personas con las que trabajamos en la escuela, lo que más me apetece es que ellos tengan la posibilidad de ser ellos, ser únicos y que sea auténtico. Y yo creo que eso es lo más seductor, que es lo que cuando pensamos en grandes creadores han sido únicos porque ellos han innovado en algo, han planteado un lenguaje diferente, que podía ser más o menos interesante, pero para mí que un alumno, una persona a nivel artístico, creativo, pueda ser ella, pueda ser singular y le demos el máximo de posibilidades, para mí eso es lo más importante. Y no juzgar. Es cierto que puedes hacer un comentario, un feedback, y no juzgar a veces es difícil, también por mi educación y porque vengo del milenio pasado y soy otra historia, ¿no? Pero sí que hago esfuerzo como en no juzgar y en abrir puertas, es lo que me parece más importante. ¿Qué traen las artes escénicas? ¿No? Era la pregunta. Es que, sí, que siente que traes tú a las... ¿Qué traigo yo? ¿Qué traigo yo? Creo que sobre todo, o al menos es mi intención y mi deseo, humanidad. Sobre todo mucha humanidad. Más allá de la materia del arte o de lo que estemos haciendo en el aula, respeto, conexión y sobre todo mucha búsqueda de la verdad, o sea, de dejarnos estar de historias, de dejar el ego al lado y de conócete a ti mismo, ¿no? Conocernos a través de algo que nos une, ¿no? Y ese es mi deseo. Otra cosa es lo que realmente los otros puedan recibir. Pero sobre todo es sí, la acción de dar, ¿no? Y de dar a través de algo que es tan inherente al ser humano, ¿no? Y antes de pasarle la pregunta a Olga, ¿qué sentís que te trae el trabajar y el compartir espacio con Carlas? Y Carlas, ¿qué sentís que Sandra te trae? O sea, porque ustedes trabajan juntos hace un tiempo ya y comparten mucho de todo esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué sentís que Carlas te trae? Aparte de Carlas su voz me de trae locutor. primero mucha... Males de cabezas, algunos sí. Algunos, sí. Mucha riqueza, un gran aprendizaje. Me inspira y mucha pasión. Él es muy apasionado. Con eso conecto muchísimo. También mucho rigor. Con eso también conecto. Pero sí que somos muy diferentes a la hora de expresarnos o según en qué situaciones. Y también eso me despierta mucha curiosidad, ¿no? De esa impulsividad de la que él hablaba antes. Yo también me considero impulsiva, pero hay muchas situaciones en las que me retraigo o me paro a pensar o intento compensar en la situación. Y creo que nos complementamos bastante bien en este sentido y pasamos muchas horas juntos y compartimos muchas situaciones porque, bueno, por estar él también en el departamento de escenificación coreográfica, significa que muchas veces, bueno, pues estamos juntos. Mucho amor, es muy cariñoso. Y no lo parezco, ¿eh? Y bueno, lo que parezca ya, a cada uno le parecerá lo que sea. Y bueno, mucho respeto, ¿no? Es una persona pues, con una presencia, con mucha experiencia, aprendo mucho a su lado. Pero sí, tiene pues, esos colores, ¿no? Porque hay momentos en los que, ¿no? Digo, yo no lo hubiese dicho así o no hubiese dicho esto, y luego lo contrastamos. Entonces sí, es alguien que me reta, por lo tanto, alguien con quien aprendo y alguien que, por favor, sigue a mi lado, yo sigo a tu lado, en el sentido que siempre me hace reír y tiene pues eso, mucho sentido del humor y eso es, pues, se agradece muchísimo.
Es que siento como si hablase de otra persona, como si hablase de otra persona. Uy, lo estamos haciendo en castellano ahora que pienso. Pues muchas gracias, Sandra. Desconocía cosas de las que has dicho. Estoy muy emocionado y en estos momentos me siento muy tocado. Pero te lo digo sinceramente gracias, porque esto hacemos una cena al año para cerrar el curso. Y en esas cenas pasan cosas muy potentes porque hacemos unos juegos psicológicos muy bestias y no habíamos llegado nunca a este punto de profundidad. Igual, pero no hemos tenido tiempo. Sandra, yo lo que voy a decir de Sandra lo diría de las otras 3 personas, también del equipo directivo del Superior de Danza. Y bueno, concretamente de Sandra, pero para empezar, yo he aguantado lo que he aguantado en esta dirección y ese es el 4º año por ellas. Porque me parece que personas son súper éticas, son mujeres, evidentemente son todas profesionales. En el caso de Sandra, valoro mucho todo su trabajo personal, que ha estado con grandes compañías y creo que es de las personas con más nivel como docente por su experiencia en el Instituto del Teatro. Creo que ella se merece un espacio incluso más potente, no diría que mejor, pero sí un espacio puede estar a otro nivel superior sin problema. Valoro mucho la honestidad, la sinceridad, la capacidad de trabajo y son cosas que cuando nos has hecho la primera pregunta, Sebastián, te hemos respondido los dos algo muy parecido y lo que estamos pidiendo a los alumnos o lo que queremos dar a nuestros alumnos es lo que queremos dar también, o sea, es lo que necesitamos de la humanidad. Y estamos viviendo en un mundo tan falso y tan mentiroso, porque es la manera de conseguir las cosas, porque no nos atrevemos a enseñarnos y justamente a ellas las ves de seguida, o a Sandra las ves de seguida. O sea, tienes muy claro lo que es desde el principio. Para mí es rigor, profesionalidad y una capacidad de trabajo que a mí me supera. Yo no sé si es por un tema de edad o por un tema de género, porque a pesar de todo en el género pasan cosas. Y sí, es algo que me fascina de ellas. Y insisto, concreto de Sandra, de cómo aguantan lo que aguantan y cómo pueden soportar lo que están soportando, porque hay momentos en que dirías, toca irse, pero no de la escuela, del mundo directamente, porque es muy duro. Y con ellas ha sido como, wow, creo que ellas sin quererlo me obligan a hacer una serie de cosas. La hago con placer, pero a veces me he sentido como con la necesidad de hacerlo por ellas, no tanto por mí, porque habría dicho, basta, esto no lo voy a hacer, ya me voy, ¿no? Y entonces ellas de pronto lo colocan a tal nivel, el trabajo, que a mí me han obligado a crecer y a dar lo máximo que pueda de mí. Y parece todo eso como muy demagógico, pero lo digo con toda sinceridad, es algo que me parecen personas muy seductoras. Es como que el mundo, si tuviese muchas personas, el mundo sería absolutamente maravilloso y mucho más pacífico y feliz. Bueno, me encanta saber que lo que queréis aportar o es lo que os nace aportar es la capacidad de buscar la alternativa, la posibilidad, ¿no? Generar posibilidades. Esa actitud posibilista me parece fascinante en un mundo que es más bien al contrario. Y mi pregunta sería, y también en referencia a lo de que dice Sandra, de intentar buscar la autenticidad y la verdad. O sea, en realidad creo que se podría resumir en buscar lo que cada uno aporta como genuino, ¿no? Y ofrecerle un camino para que lo transite, ¿no? ¿Cuál es la mayor dificultad en esta generación, en los tiempos que corren? O sea, esta es vuestra propuesta docente, propuesta humana, ¿no? De abrir posibilidades e indagar en esa genuinidad de cada uno. ¿Cuál es la mayor dificultad? Para mí, el problema, hablamos de alumnos, si hablamos de nuestros alumnos, es personas en algún aspecto especiales, creativos, con un imaginario muy potente, pero tienen un gran problema en responder a las necesidades de la escuela. El alumno piensa muy en lo que yo tengo, en lo que yo quiero ser, y tú estás a mi servicio, este espacio está a mi servicio, los profesores están a mi servicio, y tenéis que hacer lo posible para que yo consiga lo que yo quiero. Y se olvidan un poco, hablo de una manera muy genérica, en general, porque tenemos personas, te diría que, no sé qué porcentaje, y hay personas maravillosas, muy generosas, muy honestas, pero para mí actualmente, o sea, el gran problema con los alumnos es la falta de escucha, la falta de no leer correos, no les importa lo que tú le envías, en general han de ser algo que les toque muy de cerca. Entonces no reaccionan y no son conscientes del trabajo que hacemos por ellos para que ellos puedan tener una serie de condicionantes que vayan a su favor. En ese aspecto están muy cerrados en su mundo. Es yo soy creador, yo soy esto, yo hago esto y esto es lo que hay. Y es como, si lo cierras desde el principio tienes un problema. Y digo cosas que yo también fui terrible cuando fui como alumno, entonces de pronto la vida me colocó en otro lugar. Decir, estabas equivocado, te faltó hacer esto. Entonces a mis alumnos les digo, yo de ti probaría esto, pruébalo.
a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué consigues. Y a nivel de crear conciencia comunitaria, o sea, de colectivo, ¿tienen conciencia de colectivo? ¿O tienden a esa visión más individualista, Sandra? Yo creo que se tiende más a esta visión individualista. Conciencia de colectivo creo que no la hay. Y te digo por qué. Mi visión es pues muy sencillo, ¿no? En el aula, cada grupo, ¿no? Tú pues puedes crear alguna dinámica de cohesión, aunque sea un grupo que haya atravesado ya un par de cursos juntos, ¿no? Y a la que ves que hay alguno que falta, luego faltan dos, luego ahí para mí se pierde esta sensación de comunidad, respetando que cada uno atraviesa el camino que atraviesa y sus dificultades, y que las razones por las que a lo mejor no vienes, no asistes, pues son justificadas. Para mí ahí es donde creamos comunidad, entendiendo que mi proceso no puede llevar, o sea, mi proceso no puede desarrollarse sin ti. Claro, sin los otros. Por eso es la conciencia del colectivo, ¿no? Exacto. O sea, al final Entonces, nos necesitamos todos. Exacto. Y para mí eso es muy importante, y de hecho he tomado conciencia de que cómo podía yo incidir en eso no hace mucho, porque a lo mejor lo hacía de manera como intuitiva, incluso he creado algunas dinámicas para que se diesen cuenta sin tener que decirlo, pero aún así, antes a lo que te ha respondido Carlas, que yo hubiese respondido, hay muchas, ¿no? Creo, muchas razones, pero yo te hubiese dicho la velocidad, la dificultad para parar, la presión, la precariedad, todo eso genera como un estrés. La palabra estrés, ¿no? Está ya muy usada, pero creo que todo eso hace que no nos paremos y nos demos cuenta de la suerte que tenemos de encontrarnos cada día en el aula todos Claro, juntos. es que es una conciencia de privilegios, que yo creo que quizás falta esa, ¿no? Conciencia de privilegio, que es eres un auténtico privilegiado por el hecho de poder estar ejerciendo ese rol. Empezando por aquí. ¿Qué animales superaron los grandes desastres universales y son prehistóricos y están con nosotros? Las hormigas y las abejas, porque se asocian. Por eso digo. Se distribuyen los roles, trabajan en comunidad. Hay una parte jerárquica también, ellas tienen una jerarquía que igual a mí es la parte que menos me gusta, pero que la tengo que asumir. Pero es cierto que han sobrevivido todos los seres que han sabido asociarse. Y se han conseguido más cosas asociándonos desde un punto de vista no político. Hemos conseguido más cosas como sociedad, sin poder, solo por el hecho de asociarse. Bueno, los sapiens superaron los neandertales justamente por eso desarrollaron la comunicación, para poder asociarse, colaborar. Qué lástima haber olvidado todo esto, ¿no? Tenemos que ir un momento a la prehistoria. Hablando de eso, o sea, hay una pregunta que generalmente hacemos y es si en algún momento pensaron en dejarlo, todo esto, ¿no? El mundo de la danza, si es así o si no. ¿El mundo de la danza? O sea, un día pensaron, ya está. O sea, hasta aquí hemos llegado. Me pongo una botiga de quesos. 2 pardeñas. El mundo de la danza, no, o sea, la danza no. El mundo de la danza, quizás sí. Bueno, buena respuesta. Sí, el mundo de la danza, sí. La danza no, la danza nunca, ya te he dicho. Soy alguien que me atraviesa, es que no me puedo imaginar otra cosa. Pero sí, no te diré que no. Pero igual, haciendo otra cosa, me pasaría lo mismo. Porque, ¿qué es lo que no me gusta de este mundo de la danza? Entonces, esto que no me gusta quizá lo encontraría en cualquier otra Esto como los novios. profesión. Exacto. Entonces, yo he tenido esa conversación conmigo misma y por eso sigo en este mundo, pero sí. Te saldría otro novio igual. Exacto, ¿verdad? Tú lo sabes muy bien, Olga. Carlas. Sí. Yo creo que es muy habitual, pero también pienso que es algo muy humano. Cada 10 años nos tenemos que cambiar de profesión, así de claro. Eso yo creo que sería sanísimo. Y de pronto eres un gran famoso de la danza y de pronto te trabajas en la tienda de quesos, que es muy interesante el mundo de los quesos, Sebastián. Cómo se hacen los quesos, es alucinante. Es muy bueno. Y de qué está formado un queso, es fantástico. Nos falta tener eso, seguir siendo curiosos. Y sí, yo cada 2 por 3 me lo planteo. ¿No te habrás equivocado, querido, de esto? Pero de pronto piensas, bueno, pero como te sigue siendo útil y aún puedes aportar cosas, pues sigue ahí. Pero claro, hago otras muchas cosas, Otras muchas cosas que dan mucho más placer que la danza actualmente. Sí. Y pensándolo al revés,
o sea, hubo algún momento en la carrera extendida que tienen, hay un momento en que te das cuenta que podés vivir de esto, ¿no? Un momento que dices, bueno, quizás más de un momento, pero si nos pueden compartir alguno de ellos que decías, y no necesariamente tiene que ser mientras estás en el escenario, ¿no? A veces que te estás lavando un vaso y decís, yo siempre considero que los momentos más brillantes vienen en la actividad más cotidiana que puede haber en el planeta, que es eso, lavarle un plato, no sé, los dientes, ¿no? Leyendo Proust o viendo Tarkovsky, ¿no? O sea, decir, si tienen algún... Eso no me parece tan cotidiano, pero bueno. No, por eso. Proust y Tarkovsky es como elevado. Si nos pueden compartir algún momento que dijeron, sí, puedo dedicarme a esto, puedo profesionalmente vivir de esto, puedo comer de esto, ¿no? Mi caso fue, yo entré por error al Instituto del Teatro porque yo quería ser actor y no danza, no quería ser bailarín, pero por un problema dije, no quería hacer solo las pruebas de teatro, las hice con la amiga que iba y entonces hice danza. Y curiosamente entré directamente a cuarto porque en esa época se abrían las especialidades en cuarto y mi padre no le apetecía tener un hijo bailarín. Pero de pronto en cuarto se hicieron unas audiciones, yo llevaba 3 meses bailando, 4. Supongo que tenía las condiciones físicas y estéticas como que a alguien interesaron y de pronto se hizo una audición en el liceo para hacer la ópera La Salomé con Montserrat Caballé, que la trabajamos en Alemania con la Transform de Colonia, y yo me fui ahí y llevaba solo 4 meses bailando y en el momento que le dije a mi padre, papá, mira, tengo el primer contrato, y cuando vio que era La Salomé con la Montserrat Caballé, el liceo dijo, ya acaba de cambiar el mundo. Y ahí pensé, mira, pues igual tú puedes estar más contento. Entonces, cada año hacía un curso en el instituto y además trabajaba con una compañía. En cada año hice un trabajo diferente profesional. Se lo hice en paralelo. Bueno. Pero ahí fue cuando empecé a pensar, mira, si con 19 años y acabas de entrar al Instituto del Teatro y tienes un contrato en el liceo, a partir de aquí cualquier cosa es posible. Y sí, cualquier cosa es posible. Sí, bueno, yo de bien pequeñita estaba en una escuela de danza y el hecho de pensar que eso lo podía hacer profesionalmente fue cuando me vino mi profesora de danza clásica, que yo hacía 2 días a la semana y también había hecho jazz y me dijo, mira, existe el Instituto del Teatro donde te puedes formar profesionalmente, pero no tanto pensando que me podía ganar la vida a través de la danza, sino formarme profesionalmente, ¿no? Y ahí como que se me abrió un mundo, dije, madre mía, ¿qué es esto?, ¿no? Y bueno, tuve la suerte pues, de que me admitieron. Y creo que ha sido algo que bueno, ha ido como rodando. De ahí también tuve la suerte que Guillermina Coy, cuando acabé, me dio la posibilidad de estar en su compañía. No sé si os acordáis, compañía Dansadar. Sí. Of course. Yo no vivía acá todavía, pero... Y claro, como no había subvenciones y bueno, ella trabajaba por proyectos y eso, bueno, estábamos todo el año ensayando y bueno, con clases. Y luego pues nos pagaba cuando teníamos bolos, ¿no? Y yo seguía estudiando, o sea que tampoco, yo estaba muy abierta, yo iba haciendo mi plan B, me lo iba construyendo. Por cierto, eso era mucho más estresante, ¿eh? Eso era estresante, antes, ¿eh? Sí, universidad y sí, y audiciones y tal. Pero bueno, yo lo que quería era bailar y tenía muy claro que podía seguir estudiando y que estaba como abierta a ver lo que la vida me traía. Pero bueno, he tenido suerte también. De gente también que me... Suerte, cuando digo suerte, digo de tener a gente que me ha acompañado y me ha pues motivado e inspirado, que para mí esos son los maestros, ¿no? Y por eso agradezco mucho a Guillermina Coy, a Bárbara Kasprowicz, que fue la que me dijo, mira, en Polonia necesitan a alguien. O sea, si no tienes a veces estas personas... Bueno, antes no teníamos internet y todas estas audiciones que te llegan aquí por Instagram y tal. O sea, era una revista o esos maestros que te dicen, oye, mira esto y lo otro. Sí, por eso digo suerte, ¿no? Y luego, pues claro, todo el trabajo que hay detrás. Vuestro proyecto VID es esto. Lo que estáis haciendo es acompañar a gente y abrir posibilidades. Yo creo que el secreto de la raza humana en todos los aspectos es posibilitar que cosas puedan suceder. Sí. En ese sentido nosotros, Olga y yo somos aparte muy amigos, pero siempre nos definimos como posibilistas, ¿no? O sea, lo único imposible es no morirse por ahora, pero todo lo demás es posible. Y en el caso mío puntualmente yo lo hablo con 2 frentes, ¿no? Uno es el eje XY, que es tiempo y dinero, ¿no? Y más tiempo, más dinero, menos tiempo, menos... Bueno, así. Y luego lo que yo llamo perspectiva, que es tener espacio alrededor para poder justamente contrastar
lo que uno tiene con lo que otros tienen, ¿no? Y eso es fundamental para seguir alimentando a personas curiosas como las 4 que estamos aquí en esta mesa. Y de ahí también les quería preguntar, o sea, han nombrado, y al principio nombraron, ¿no?, lo que significa hoy educar. De hecho, hace un tiempo hicimos también un podcast con por los 25 eran, ¿no?, años de IT Danza, y hablábamos de las diferencias, ¿no?, que había antes, cuando Olga estuvo en una de las primeras generaciones. Ustedes aparte todos estudiaron en el Instituto del Teatro, yo por suerte o por desgracia no, no sé, sí, pero sí di clases alguna vez. Pero, ¿qué significa para ustedes dos ese lugar? Más allá del rol que tienen ahora, ¿no? Recién, Carlos, nombraste, ¿no? Yo fui ahí, entonces salió lo de la ópera y ta. O sea, de alguna forma es un sitio al que siempre vuelven o están, pero ¿qué significaría para ustedes ese lugar? Porque a veces las instituciones siempre se ponderan en un cierto lugar, ¿no? Y nosotros también consideramos que detrás de las instituciones hay humanos, hay seres humanos, más de uno usualmente, ¿sí? Algunos no son tan humanos, pero en este caso ustedes sí que lo son, mamíferos. Entonces, ¿qué significa para ustedes ese espacio? Más que la entidad, no sé si me explico. Claro, es que responder a esta pregunta, ¿qué significó y qué significa ahora? Porque lo que significó para mí fue pues una apertura al mundo, el hacer posible mi sueño. Que yo con 9 años, que todavía no sabía qué significa dedicarse a la danza, yo tengo escrito en un diario, yo solo quiero bailar. Entonces, ¿qué era eso, no? Pues para mí el instituto pues, fue la posibilidad de conformar qué significa eso. Yo lo fui aprendiendo a medida iban pasando los años. Yo tuve mucha suerte con esas personas que forman la institución de encontrarme con maravillosos docentes, maravillosas personas, algunos con los que conecté más o menos, pero como he nombrado, Guillermina la tuve los 4 primeros años, fue la base de mi esencia, mi existencia. Y luego, pues bueno, otros que enfocaban la danza pues, de otra manera. Pero para mí fue descubrimiento, descubrir qué es la profesión. La profesión ya no en el sentido de me voy a ganar la vida con esto, sino qué significa estar en un aula, qué significa relacionarme con los otros, qué significa el contacto, qué significa la relación espacial, bueno, todo. ¿Y qué significa ahora? Mucho sufrimiento. O sea, yo padezco diariamente. Porque hay muchas cosas que no es que no las entienda, sino que las haría de otra manera. Pero tienen que ser así. Pues porque por decreto o por normativa o porque así lo dice Diputación o gerencia o... Bueno, tienes como... Bueno, la institución la hacen las personas, pero la institución también se rige por unas normas y sin estas normas esas personas no funcionan. Pues ¿qué pasa? Que a veces pues las quieres flexibilizar más, porque si algo te enseña la danza pues es a suavizar, ¿no? En el contacto hay que suavizar, hay que encontrar ese calor. Y a veces pues es un poco frío, ¿no? Y aunque lo digo así de una manera que parece un poco banal, pues es a veces subirte las mangas y ponerte a picar piedra y voy cada día pensando, voy a poner mi granito de arena para ver si se puede suavizar algo, ¿no? Y bueno, pues sí, hoy te diré que bastante sufrimiento, no te voy a mentir. Pero también hay una parte de satisfacción y que da sentido también al estar ahí cada día, que es cuando ves al alumnado pues haciendo sus presentaciones o ves a un alumnado dándote las gracias después de una presentación oral de su trabajo final de grado y viendo pues la evolución. Pues bueno, pues a veces en la vida no es todo gloria, también hay que padecer. Y esta pregunta en mi caso te diría que a mí el Instituto del Teatro, que entré por error, me cambió la vida. Yo creo que toda mi vida son errores. Todo lo hecho, he tomado decisiones equivocadas, entonces todo ha sido errores. Y lo empezaba todo como al revés. Es parte de mi... bueno, ha sido, no sé. Parte de tu naturaleza, dirías. Sí, es parte de mi naturaleza, sí. Yo ya nací por error. De hecho, mis padres no me esperaban. O sea, fue un pequeño resbaloncito de mi papá con mi mamá. O sea, ya empecé por ahí y todo demás han sido errores. Pero errores que les he sabido dar la vuelta.
Entonces a mí el Instituto del Teatro me cambió la vida en todos los aspectos, en todos, en el religioso, en el sexual, en el económico, en el profesional, en el artístico, en el aprendizaje de muchas cosas, en el humanista. O sea, a mí el Instituto del Teatro, yo fui a una escuela religiosa que no me enseñó nada, porque no sabían enseñar y yo no sabía aprender y no me enseñaron a aprender. Y en el Instituto del Teatro eso fue totalmente diferente. Entonces a mí el Instituto del Teatro me cambió la vida y estaré eternamente agradecido al Instituto del Teatro. El Instituto del Teatro es una administración pública, pero a pesar de eso, son las personas que hay. No nos engañemos. La Caldera son las personas que son. Y el gobierno son las personas que son. No es un ente abstracto sin identidad. No, tiene una identidad. Y el Instituto del Teatro tiene una identidad y hay personas que están detrás. Entonces, entiendo mucho lo que dice Sandra, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero lo que nos ha pasado es ver cómo ha entrado alguien con 18 o 19 años y cómo ha salido al cabo de 4 o 5 años convertido en otra persona totalmente diferente. Entonces yo pienso, mira, eso es lo que tú querías, lo que te pasó a ti y lo que estás consiguiendo que le pasen a ellas. Les cambian la vida, pero no un equipo directivo, todos los docentes, esas instalaciones, ese espacio, ese estar ahí arriba de la montaña. O sea, ahí pasan cosas tan especiales dentro de una dureza que ellos no viven, que es la parte más de gestión y más de sí, la parte económica, la parte laboral, que eso igual es más antipático y es una empresa. Pero a nivel de alumnos, yo he visto cosas que me río del mago pop. Sí, el mago pop hace desaparecer gente, pero es que lo que hacemos nosotros supera hacer desaparecer gente, es hacerla aparecer de verdad. Hace desaparecer cosas de las personas que ni tú sabes que ellos lo van a tener. Y estamos viendo en los proyectos finales y hay cosas absolutamente maravillosas, seductoras, y piensas, qué lástima no ser multimillonario y no ser Peggy Guggenheim y poderles pagar una producción de 5 años. Me encantaría ser multimillonario para regalar dinero a que la gente haga creaciones. Porque te das cuenta que hay gente que se tienen que ir de ese país porque tienen un talento y una capacidad que supera a la de otros países y, bueno, se tienen que ir o reconvertirse en otra cosa. Y haber pasado por la experiencia de haber sido un gran creador o una gran pedagoga o un gran intérprete. ¿Y vos, Olga, qué preguntarías? Que conoces las tripas desde dentro. A partir de lo que están contando, ¿qué les preguntarías? Bueno, yo creo que justamente como yo viví esta experiencia en un ámbito de transición, es decir, para mí era el mundo del Instituto del Teatro, era como la posibilidad, o sea, era como el castillo de las posibilidades, ¿no? Estabas sentadas ahí con todos tus amigos, eso era... En un espacio maravilloso. Era un espacio maravilloso, pero luego está el mundo. Y el mundo daba mucho miedo y el mundo estaba allá afuera y la gente en el mundo no te necesitaba para nada ni te quería para nada. Y era como, o sea, se acercaba al séptimo curso y te empezaba la angustia de decir, tengo que ir a picar piedra ahí fuera y nadie me necesita. Y de repente nace Y te danza, donde te dan la mano a hacer esos pequeños primeros pasos y te enseñan una manera de estar en la vía profesional. Para mí esas transiciones más suaves, ¿no? O sea, una cosa es... formarse, educarse técnicamente y humanísticamente, y la otra es aprender el oficio. Para mí es otra cosa, son distintas. Entonces yo creo que esas transiciones, ¿sabes?, son absolutamente necesarias. Un médico se pasa 2 años detrás del médico con la bata apuntando cositas, ¿no? Pues lo mismo. O sea, no se puede saltar al mundo. O sea, sí se puede, pero la angustia es mucho mayor, ¿no? Entonces yo haría ese... Para mí lo que falta, no tanto desde una compañía solo y únicamente, sino una transición mucho más acolchada, ¿sabes?, hacia un mundo profesional, ¿sabes? Crear esos lazos, ¿sabes? Esas, ya sea residencias, sea comunicaciones, sea, ¿sabes?, donde uno pueda experimentar qué es estar en el mundo sin dejar de soñar, ¿sí? Para no salir al abismo así sin nada, sin paracaídas. Y Barcelona es una ciudad que tiene, porque eso lo hablábamos, Olga, cuando decía venir a Sandra, decía, ¿qué nos preguntarán? Digo, bueno, digámoslo desde donde partimos y lo que sabemos, ¿no? Y decimos, la pregunta será esa pregunta eterna de, ¿cómo ves el mundo de la danza? El mundo de la danza está maravillosamente bien en muchos aspectos. Nunca, es decir... Nunca se ha bailado tan bien, o sea, por favor, eso yo veo para vídeos empezar, y digo, ¿esto qué es? Hay alumnos de un nivel extraordinario y no solo en el Instituto del Teatro. Y 2, nunca ha habido tanta danza como ahora. Hay danza en todas partes. Lo que no hay es danza en los teatros. Solo en el Mercat de las Flors y en el TNC. Es cierto, eso no ha cambiado. Pero tú te vas a centros cívicos, escuelas, hospitales, diversidades psíquicas y físicas. O sea, la danza en el siglo XXI ha atravesado las fronteras de lo que es escénico. Y me parece que en ese aspecto es algo que a mí me da mucho orgullo. O sea, que gente mayor pueda bailar. El proyecto que hacía Álvaro de la Peña con Barris and Danza, eso era impensable en el siglo XX.
Entonces, en el siglo XXI hay mucha danza, y en esta ciudad hay mucha danza. No tiene visibilidad, no es escénica y no hay mucho dinero detrás. Pero danza hay un rato. Se Otra baila, cosa, se baila. Sí, Sí. y se hace bailar a gente que hasta ahora se suponía que no podían bailar. ¿Por qué una gente de 80 años no podía hacer cosas que está haciendo O ahora, había ¿no? fecha de caducidad también, ¿no? Sí, exacto. Como Sebastián, sí. el queso. Sí. Sí. Hablando de- Bueno, hay quesos que no caducan. Algunos que no. El tupí del Cadí está formado con varios quesos. Es muy interesante. Por eso lo de montar la tienda del queso. Lo tenemos que hablar luego. Sí, pero el mundo del tupí es muy interesante. Si No, lo no te pensamos a creas, nivel sí. artístico, porque es todos los quesos que sobran los juntan y les ponen un alcohol muy potente. Es maravilloso. Santa El Rita. tupí es restos de quesos. Seamos también nosotros restos de la humanidad juntadas con un alcohol y creemos que estamos creando un mundo nuevo. Bueno, yo si tengo ese plato encima, le voy a hacer la pregunta entonces a Sandra, ¿qué es la danza? No, mentira. Pero antes... ¿Cómo está la danza? ¿Cómo está la danza? No, esa pregunta. Pero buenísimo que lo trajiste al plato con el queso. Carlos, pero nombraste antes algo muy interesante que también siempre preguntamos, el tema de los errores, y ya lo contestaste, ¿no? Pero, Sandra, algo, no sé, también preguntamos desde el lugar, ¿te recuerdas alguna vez que la hayas cagado? O sea, que decir, por ejemplo, puede ser, voy a enseñarle esta clase y te trajiste la música equivocada, o, ¿sabes? O te equivocaste de día, o... Me equivoqué de día. En el estreno. Pero de fallo de día, de no presentarme, esto en sueños me acostumbra a pasar ahora, justo que ¿En ya... serio? Sí, de que me estoy preparándome para salir a la escena, no me acuerdo del acorio, bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? Pero equivocarme de día, equivocarme de sala, no me acuerdo. Sebastián, déjame que te diga que es una mujer con recursos. Es una mujer- no, de verdad. Es una mujer con muchos recursos y la solucionan. Yo en algún aspecto tengo un cerebro un poco más primitivo y reducido de volumen. Entonces hay cosas que las dejo en ellas y te aseguro que son mujeres con muchos recursos y soluciones muy sorprendentes. He estado en alguna clase que he dicho, madre mía, ¿qué está pasando? O qué estoy dando, pero más que error es como, bueno, es que como decía una coreógrafa con la que he trabajado, o sea, it's live theater. Las cosas pasan, no existe la perfección, cosa que a mí me va divinamente, porque vengo de una familia pues súper perfeccionista, aunque no sean conscientes. Entonces yo esto lo he vivido y lo tengo intravena. ¿Qué pasa? Que esto a veces te bloquea. Y dices, pues lo mejor es enemigo de lo bueno, muchacha. Y me pasa mucho esto. Me equivoco muchísimo. Así de error, pues más bailando, porque pasan cosas. Pues un día, no sé, tuve como una milésima de segundo de blanco y en un porté que tenía que contactar con mi espalda, con los pies de mi partner que estaba en el suelo, que me iba a traspasar al otro lado. No sé qué me pasó. Bueno, es que no lo sé lo que me pasó y acabé en el suelo. ¡Bum! Y además era un teatro enorme en Los Ángeles y cuando acabó fue un momentito. El resto era todo contacto, era smooth, era maravilloso. Es que era exquisito ese dueto. Y cuando acabó vino Crystal Pite y nos dijo, porque tuvo la delicadeza de decir, pues habéis sido los dos, ¿no? Sois los dos, no sabía qué había pasado. Y me dijo, esto están no vosotros. Esto que pasó no era vosotros. Es decir, pues sí, errores pasan, claro que pasan. Sí, y que sigan pasando y ocurriendo, Por porque favor. significa que somos humanos. Sí. Y que hacemos cosas. Y que los alumnos, si nos equivocamos y nos seguiremos equivocando, que empaticen porque los docentes somos también muy humanos. Sí. Totalmente. Bueno, nosotros para ir cerrando tenemos un par de rituales y uno de ellos es que empezamos hace varios años, es que cada invitado o invitada le deja una pregunta al que sigue sin saber quién va a ser. Entonces ustedes tienen, creo que una pregunta, sí, ustedes van a dejar dos, uno a cada uno, y harán dos respuestas. Antes de formulárselas, ¿qué les gustaría preguntarle al siguiente invitado? Sabéis que están vinculados al mundo de la danza, ¿eh? Puede que sí, generalmente puede ser. Ustedes saben, aquí hablamos con creadores, pedagogos, diseñadores de luces, vestuario. ¿Cuál era la que nos han hecho a nosotros? No, eso te lo digo después, porque justamente vale. Perfecto. esto va de Es que casualidad y pensaba que lo habías causalidad. hecho. No. O sea, al siguiente que no sabemos que va a venir aquí al Exactamente. podcast, ¿eh? Vale. Sí. ¿Qué error? Es que ahora que estábamos hablando de los errores que me encantan, ¿qué error has tenido y cómo lo solucionaste? Uh-huh.
un error importante. Porque los errores son tan... Es como, Pues antes, mira, vente el sábado que hacemos un taller de los errores, justamente. cuando buscamos pareja, lo más importante son sus defectos. A mí me parece que los defectos son súper importantes. Porque si hay defectos que tú puedes sostener, no habrá problema. Pero si hay defectos que no puedes sostener... Entonces, lo de los errores me parece algo como muy... Aparte, el error, o sea, por ejemplo, es una manera increíble de vincularse, conocerse a través del error, ¿sí? Porque eso humaniza Totalmente. el otro. O sea, o sea, nos encontramos dos perfeccionistas y yo la cago, yo ahora mismo tiro este vaso y te mojo. Tú ya te despierta ternura. Claro. Parece imbécil, pero es la chica mona, ¿sí? Justamente porque bueno, me he equivocado, ¿sabes? Y eso te acerca más a mí, yo me acerco más a ti. Y ahí puede empezar una relación mucho más de cercanía, ¿sí? O sea, que la humanización pasa a través también del error o del equívoco, ¿no? Uh-huh. Pues yo le preguntaría, ¿cuál ha sido tu último gran aprendizaje? ¿Puedo añadir una tercera pregunta, Sebastián? Por supuesto, Pregunta, Carlos. es un homenaje a Sophie Calle, cuando hizo aquel vídeo. Es una videoartista francesa, que es como parte muy de lo cotidiano. Yo le preguntaría que nos diga cuál es su sueldo real, neto, y si cree que está bien pagado o no. Esa pregunta, igual, ese homenaje a Sophie Calle es muy molesto. Ella se puso en un cajero y le preguntaba a la gente, o lo grabó cuando aún no era tan famosa ni tan conocida, y grababa a la gente en el cajero y le preguntaba, ¿me puede decir cuánto cobra usted al mes? Y la gran mayoría de personas se enfadaban, excepto una que le decía. Entonces le preguntaría, ¿cuánto cobras al mes neto? Y si tú crees que está bien pagado o no. ¿Te mereces ese dinero o te mereces más y por qué? Buena pregunta. Perfecto. ¿A ustedes les ha dejado una pregunta alguien que conocen? Porque si no me equivoco, vi su nombre escrito cuando fuimos a hablar contigo, Carlas, en varias de las clases. Constanza, ¿sí? Les ha dejado una pregunta. Constanza Bensi. Sí, les ha dejado una pregunta que dice, ¿qué hay al lado? ¿Qué hay al lado? El todo. Pues al lado yo tengo por un lado un sucesor, que es Sebastián García Ferro, que es quien yo dejé la caldera a los 18 años y ahora estás tú en ella. O sea, tengo a alguien que no eres mi sucesor, porque tampoco no somos docente o maestro y discípulo, pero sí que hay alguien como que releva, por tanto, algo que permite que no muera la caldera. Y por otro lado está Sandra, que es alguien que gracias a ella pienso que han podido pasar cosas y yo he tenido una vida un poco más sana dentro de la sexta planta en el despacho de dirección. Mi vida en la sexta planta. Y mi vida exhibida en la caldera, sí, totalmente. Total, o sea, son estoy para contento dos de horas. tener al lado a estas personas. Qué bueno. Y en este caso Sandra, sí, sin duda. Qué bueno. Y para cerrar, ¿cuál sería la frase de esta conversación que hemos tenido? ¿Cómo la titularían? ¿Cuál es esta el conversación? hashtag? El hashtag. El hashtag. De nuestro podcast con vosotros. Sí. Yo lo tengo clarísimo, es sí que podemos cambiar el mundo a través de las personas, sí que lo podemos cambiar, está muy claro. Pero es mucho trabajo, ¿eh? Y eso no se cambia hablando, se cambia haciendo. Para mí esa sería la frase. Sí, podemos cambiar el mundo. Yo diría, o me quedo con esto, ¿no? De recordar que la posibilidad yace en la comunidad. Bueno, están muy relacionadas. Bueno, les agradecemos muchísimo a los dos que hayan Sí, venido hoy en este día gracias. caluroso. Ya están terminando los cursos, ¿no? Ustedes ya están o de Sí, exámenes. lo acabamos la semana pasada. Bueno, pues desearles que descansen mucho para el próximo ciclo y bueno, y que nos encontremos bailando pronto, ¿sí? Sí. Pues gracias a vosotras, Olga y Sebastián, por Sí, este muchas proyecto. gracias. Muchas gracias. Espero que la hayáis pasado muy bien, Moltíssim. como nosotros lo hemos pasado. Està molt agradable. Moltes gràcies. Bueno, un placer. Este fue el episodio número 145 del B-Podcast y nos vemos en la próxima.